Vamos a abrir la Biblia, queremos hacerlo en el libro de Génesis capítulo 41. Nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Génesis capítulo 41, vamos a leer el verso 37 al verso 46 y luego un solo verso, el verso 54, que es casi al final del capítulo. Este capítulo número 41 que vamos a estar leyendo, intentamos con esto dar como una perspectiva a lo que Dios nos va a estar hablando este día. Espero que todos lo tengamos. Entonces leemos la palabra del Señor, capítulo 41 de Génesis, verso 37. Dice de la manera siguiente. Bueno, antes de leer, quiero dar un anuncio, y es que para los que necesitan traducción, necesitan abrir la aplicación de la radio iRes Radio, la aplicación, o pueden ir al website iresradio.com, y allí tenemos traducción simultánea en este momento al inglés. Por ahora al inglés, ya tendremos coreano también, pero al inglés tenemos una traducción simultánea, pero necesita verlo acá y escuchar la traducción en inglés a través de iresradio.com. So tune in iresradio.com for English translation. Espero que ya nos hayamos conectado. Algunos lo estaban pidiendo los días miércoles. So here we go. Verso número 37 de Génesis 41 dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. El verso 54 dice: y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto hubo pan. Amén. Ahí dejamos la lectura, pueden sentarse. Y el tema de este día es un tema un poco extraño para el momento que se está viviendo, pero por eso le dije: manténgase conectado y júzguelo hasta el final. El tema de hoy lo he titulado: ¿por qué es que Dios creó el diezmo, inventó el diezmo? ¿Por qué Dios nos dejó esta enseñanza, esta práctica, como lo es el diezmo? Dije que se quedara hasta el final, porque un tema como este puede recibir todas las críticas que usted quiera, pero antes de hacer todo lo que tenga que decir y hablar o pensar, deje que el tema dé la luz que Dios quiere darnos. La lectura de hoy nos ha hablado acerca de un personaje muy único, el hombre
el administrador más extraordinario que podamos encontrar en las Escrituras. Un hombre que realmente trajo, en el peor momento de crisis, trajo la mayor bendición. Se llamó José. No le voy a contar la historia, por supuesto, sino que por ser una historia muy conocida, quiero referirme al nivel administrativo que José llegó a tener. José fue un joven que desde muy chico administró bien la casa de su padre Jacob, y Jacob lo tenía en alta estima. Cuando fue vendido por sus hermanos, este joven fue un gran administrador en la casa de Potifar, al punto que llegó a tener un grado de mucha honra en la casa de Potifar. Luego, por una acusación falsa, fue a parar a la cárcel, y estando en la cárcel, este joven también se vuelve en administrador en la cárcel. Siendo este hombre un gran administrador, de ahí es llevado a ser el segundo en el reino de aquel gran imperio de la época, como lo fue el imperio egipcio. Y ahí se convierte también en un gran administrador. Dios lo guardó precisamente porque José estaba en los planes de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para administrar bien. Lo hizo y le dio la tierra para que fuese el hombre el administrador de toda la tierra. José estaba en el propósito de Dios. Y esta idea de la administración es la que realmente queremos tocar, porque es que Dios inventó el diezmo. Ahora, el diezmo es uno de los temas más mal comprendidos en la iglesia. No solamente es uno de los más mal comprendidos en la iglesia, sino que es uno de los más abusados. Es el tema que más se abusa, en pro o en contra. También es uno de los temas menos enseñado dentro de los conglomerados cristianos. No deja de ser tampoco el tema más sensible para el pueblo de Dios, y aún para el pueblo que no es de Dios, porque en este tema cualquiera opina. Ahora, hablar de diezmo en tiempo de crisis es todavía más insólito. Si alguien viene y empieza a hablar de darle a Dios y de diezmar en un tiempo como este, tiempos de dificultad, donde las personas en su gran mayoría no están trabajando y escasea no solo el trabajo, el alimento, y hay una crisis que se avecina también, tengo que admitirlo. Ahora déjeme decirle algo. Los caminos y los pensamientos de Dios, la Biblia los declara que no son como los nuestros. Más altos que nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios, y los caminos de Dios no son como los nuestros. Esta idea de que los caminos de Dios no son como los nuestros es una idea muy importante de entender. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos habla acerca de no robarás, cuando encontramos en la Biblia este tema de no robarás, la mayoría de personas lo ve como un tema restrictivo. Es decir, no está restringiendo porque hay un no enfrente de la frase. Sin embargo, déjeme decirle que el no robarás es más que una prohibición, es una protección para lo que tú posees. Es una provisión de bendición para lo que tú posees, porque si todos los demás guardan esa palabra de no robar, seguramente que te devolverán tu iPhone 11 Pro si lo dejas en un baño por ahí. Te lo van a devolver sin ningún problema. Es decir, cuando Dios estaba pensando en no robarás, seguramente que estaba pensando en protegerte a ti, no en restringirte. Cuando Dios está hablando de no codiciar la mujer ajena, no te está limitando a ti, lo que está es protegiendo a tu novia y protegiendo a tu esposa, y en el caso de las mujeres, protegiendo al novio o al esposo. Por eso digo, los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Los caminos de Dios no son como los nuestros. Dios está pensando en protegernos y nosotros estamos pensando en que nos restringe.
Ahora, así, de esa misma manera, no comprendemos muchas cosas, y una de esas cosas seguramente lo ha de ser el tema del diezmo. El diezmo lo hemos conceptualizado como si Dios nos quisiera quitar algo de lo poco que tenemos. Hemos llegado a pensar de que Dios, cuando habla de diezmo, lo que quiere es despojarnos de algo que nosotros tenemos. Y por eso la indignación de muchos se deja ver en estos tiempos. Desde que yo hice el anuncio del tema, anuncié el tema mío de este día, seguramente muchos empezaron a comentar o lo comentarán después en algún momento, porque es indignante para muchos por el abuso que ha habido de este tema, por supuesto. Y no los culpo a muchos, porque existe mucho abuso. Los entiendo. Pero vamos a ir entonces al punto de este día, al tema de este día. El primer punto que quisiera que usted tome nota es que el diezmo no tiene que ver nada con darle dinero a Dios. El diezmo, mis amados hermanos, realmente no tiene que ver nada con darle a Dios. No tiene que ver mucho con dar dinero. No es esa la intención detrás de lo que el Señor nos ha dejado. La verdad es que Dios no necesita nada de ti, ni de mí. Él no necesita nada. Todo lo que está en la tierra, todo lo que está en la tierra le pertenece a Dios. Dios no necesita nada de nosotros. No necesita nada de nosotros. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, todo le pertenece al Señor. Cuando Dios demanda algo de nosotros, no es porque Él lo necesite. Escuche esto, por favor. Cuando Dios demanda algo de nosotros, no es que lo necesite. Y si de Dios es la tierra y su plenitud, de todas maneras Él pide el 10% de todo lo que nosotros ganamos, de lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Porque o Dios está mal o nosotros estamos mal. ¿Qué es lo que Dios realmente busca? Debe de haber algo más. Si Él es el dueño de todo, si Él lo tiene todo, la tierra y su plenitud le pertenecen, entonces a mí se me hace que hay algo más aquí. ¿Qué le parece si buscamos que es eso más que Dios busca? El segundo punto, tome nota por favor. El diezmo y las ofrendas son realmente el entrenamiento de administración de Dios para el hombre, especialmente para su pueblo. No sé si me oyó bien, pero el diezmo y las ofrendas son el entrenamiento de administración que Dios ha establecido para su pueblo, para el hombre también. ¿Y por qué es esto importante? Porque creo yo que esto es muy importante. Porque Dios no necesita un centavo de nosotros, pero Él nos dice que le demos el 10% y que el 10% le pertenece a Él. Quiere decir que si yo tengo 10 camisas, una le pertenece a Él. Que si yo tengo 10 pares de zapatos, un par de zapatos le pertenece al Señor. Quiere decir que Él es dueño de todo, pero de todo lo que Él me da, el 10% le pertenece a Él. ¿Qué es esto? Si Él lo tiene todo, Él no necesita nada de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que busca? Él lo que quiere es entrenarnos de regreso a aquella administración que se perdió en el huerto. Dios le dio la tierra al hombre para que la administrara, y ahora el hombre sencillamente es víctima de todo lo creado. Dios lo que está buscando con esto del diezmo, mis amados hermanos, porque es que lo inventó. Él quiere volver al hombre a ese nivel de administración. Escúcheme por favor. El 10% de todo. Dios nos ha dado 24 horas. Now, check this out. Dios nos ha dado a todos 24 horas. El 10% de 24 horas son 2 horas con 40 minutos. Usted pensaba que era de dinero el asunto solamente.
24 horas, 2 horas con 40 minutos son de Dios. ¿Cómo es eso que no tiene tiempo usted para orar? Si 2 horas y 40 minutos cada día realmente le pertenecen a Dios, ese es el diezmo. Todos los días usted necesita diezmar su tiempo a Dios. 2 horas con 40 minutos. Esa es una buena administración. Esa es una buena manera de entender lo que Dios está hablando. Dios está siendo tan claro con nosotros. Y sin darnos cuenta, nos vamos volviendo en ladrones cuando no utilizamos 2 horas y 40 minutos para los propósitos de Dios. Nos volvemos en ladrones porque mire que es fácil para muchos gastar 2 horas y hasta 4 horas viendo series en Netflix, en Hulu y en no sé qué otras cosas, en Disney Channel, lo que sea. Y no se me haga que este es un mal de nuestra época. Lo tenemos todos. No me miren así, por favor. Algunos se echaron la casa de papel de un centón. Yo no, miren mis amados hermanos, no le estoy hablando a gente sorda. Yo sé que ustedes están diciendo amén ahí donde están sentados. Yo sé que muchos dicen, ya te vio. Como dicen los hermanos, ya lo viste, Jehová. ¿Sabe por qué? Porque hemos pensado que el diezmo solo trata de dinero y que esto es de darle el dinero que recibimos, darle al Señor. Y por eso la iglesia no termina de madurar. Y por eso el creyente no termina de ser conforme al corazón de Dios. Porque de las 24 horas, 2 horas con 40 minutos no son tuyas, no son mías, le pertenecen al Señor. Ahora, de las 24 horas, el 10% ya lo mencioné. Cuando tú no puedes administrar 2 horas y 40 minutos, entonces tú crees que estás tratando de tener dinero. Aquellos que tratan de hacerse millonarios y de tener mucho dinero, el dinero no es tu problema. Escuche esto, el dinero no es tu problema. La mala administración es tu problema. El dinero nunca ha sido tu problema. Lo que ha sido el problema de la gran mayoría es la administración. Diezmos y ofrendas no trata de dinero, sino de administración. Diezmos y ofrendas trata de administración. Hoy en día hemos llegado al punto donde hay que pagarle a una universidad para estudiar administración de empresas. Hay que estudiar la administración. Y todos los que se inscriben y pagan una suma de dinero, especialmente aquí en los Estados Unidos, muchas veces una suma muy exorbitante de dinero, extravagante, enorme, para que le enseñen a administrar. Insólito. Número 3, si va tomando nota, es que mire, ya no tiene que ir a pagar una universidad. Ahora, si quiere ser un profesional, hágalo. Pero usted no necesita ir a Harvard ni a Pepperdine. No necesita ir a Stanford a aprender a ser un gran administrador. Número 3, tome nota. El buen carácter de su pueblo. Punto número 3. Lo que Dios busca cuando puso el diezmo es el buen carácter de su pueblo. Dios dice: si puedes consistentemente apartar el 10% de todo para mis propósitos, entonces vas a aprender a escribir el resto. Vas a aprender la buena administración. Si puedes tener un buen carácter, si puedes apartar el 10%, eso habla de un buen carácter. Mire esto, le voy a poner este ejemplo. El 100% de todo lo que nosotros recibimos le pertenece al Señor. Yo creo que en eso estamos claros. El
el 100% le pertenece al Señor. Lo dijimos hace un momento. Cada semana recibes un cheque. Vamos a pensar que recibes $1,000. $1,000 por semana. Dios te pide el 10%. Te quedan el 90% a ti. Ahora, ¿cuánto le pertenece a Dios? Vamos a dejar que contesten. Si usted gana 1,000 y Dios le pide el 10%, a usted le queda el 90%, ¿cuánto le pertenece al Señor? Óigame por favor, todos los que dijeron el 90% se equivocaron. Todo le pertenece al Señor. Le pertenece el 90 y le pertenece el 10, porque todo le pertenece a Él. ¿Por qué entonces Dios insiste en el 10%? Y si Él lo tiene todo, el 10%, porque le importa mucho. No es por tu dinero, sino lo que Él busca es tu habilidad de apartar 10%. Él anda buscando tu disciplina. Ponme atención, porque esta palabra te va a librar como libró a Egipto. Dios anda detrás de tu disciplina. He's after your discipline. Esa disciplina que no tienes muchas veces cuando estás ante el pecado, esa disciplina que no tienes para lograr tus metas. Y el diezmo lo que busca es tu disciplina, disciplinarte. El 10% es para el Señor. Él lo que busca son 3 cosas. Write it down, escríbelas. Busca tu disciplina, busca tu voluntad, number 2, y busca tu control. Es decir, que el Señor, cuando estableció el diezmo, siendo Él el dueño de todo, te voy a decir de lo que no es dueño, a menos que tú quieras, de tu voluntad. Si quisiera que el Espíritu Santo hoy te ministre y te enseñe la verdad. Porque Dios inventó el diezmo. Si Él es dueño de todo, hay algo que Él no tiene, y es tu corazón muchas veces. Es tu disciplina, tu voluntad, tu control. El Señor entonces lo inventó porque busca tu disciplina, porque busca que tu voluntad se manifieste. Porque si puedes administrar el 10%, Dios está encantado de dejarte y bendecirte con el 90% y que te vaya bien. Dios puede hacer eso y mucho más. Pero cuando no puedes administrar el 10% y no eres fiel con el 10%, terminas perdiendo el 90% también. Y después no tienes ningún por ciento, ni el 90 ni el 10. Y entonces estamos en quiebra. Estamos arruinados. Y cuando estamos en quiebra, y cuando estamos en quiebra, le decimos al Señor: ayúdame, ayúdame, Señor, no tengo. Y como no tengo, no creo darte esta semana. Y como no tengo, no te puedo dar, porque me voy a quedar con menos. Y entonces el Señor, me imagino que desde el cielo se rasca la cabeza y se nos queda viendo. Y se nos queda viendo. Yo creo que se nos queda viendo y dice: ¿de qué estará hablando este fulano? ¿Qué querrá decirme? ¿Cómo es eso que no tiene? Tu problema no es el dinero, tu problema es la administración. Número 4, tome nota, por favor. Quiero hablarle rápidamente de lo que produce el diezmo en ti. ¿Qué es lo que el diezmo produce en nosotros? Ya se va a dar cuenta que no tiene que ver con el dinero. Lo que el diezmo produce en nosotros se va a resumir en una sola palabra. Ya lo dije antes: administración. En una sola palabra: administración. Cuando usted diezma, cuando usted le da al Señor lo que le pertenece al Señor, hay 6 cosas. Hay 6 cosas que el diezmo produce en ti. La primera es la responsabilidad. Write it down. Responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? Es que cuando diezmas tienes que hacer planes con cada centavo que recibes. Tienes que ser responsable de dónde vas a poner cada centavo.
genera en el individuo responsabilidad. ¿Saben por qué? Hay países donde lo que tienen son AFPs. En los países, en otros países aquí también tenemos la 401k y tenemos planes de retiro en los bancos, en las empresas, el seguro social. ¿Y sabe por qué los gobiernos tienen que imponerse y tienen que imponerle el seguro social a sus ciudadanos? Sencillo. El gobierno sabe que a causa del pecado del hombre, por favor escúchenme, el hombre no piensa responsablemente. El hombre no piensa responsablemente. El pecado del hombre le dice: hay que gozar hoy porque no sé si va a haber mañana. Yo te profetizo que sí va a haber mañana. Va a haber un mañana. El mañana va a haber. Lo que no va a haber es plata si no aprendes hoy, en el nombre de Jesús, a administrar bien lo que Dios te da. Entonces, el diezmo, la primera cosa que te da es responsabilidad. Se desarrolla aquello que desarrolló José, un sentido de responsabilidad. Número 2, desarrolla disciplina. Disciplina porque para apartar esa cantidad se requiere control. Self-control. Necesita dominio propio. Disciplina. Y no es ese espíritu el que Dios nos ha dado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Número 3, el diezmo también produce en ti honestidad. ¿Por qué honestidad? Porque cada semana, cada quincena o cada mes, en algunos países cada mes, usted recibe su cheque. Ahora, mire esto, produce honestidad porque nadie te ve. Aleluya. Esto es algo entre tú y Dios. Nadie te ve. Nadie sabe si pusiste en el sobre. Nadie sabe si lo diste o si lo diste cabal, como Ananías y Zafira. Nadie sabe. Entonces, lo que comienza a producir en el individuo, en el creyente verdadero, aquellos por los que Cristo viene, porque Cristo viene pronto, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Esos creyentes que aprendieron a ser honestos cuando no los ve nadie, y hoy que no hay culto menos. Aleluya, habla. Ya lo viste, Jehová. Es que miren, hermanos, es más que dinero este asunto, hombre. Entendámoslo de una vez. Por esa iglesia viene, por una iglesia honesta. Nadie te ve, nadie sabe si lo das o no. Y Dios ama ese corazón recto. Dios lo ama. Número 4, desarrolla diligencia. Diligencia, número 4, los que están escribiendo. Diligencia. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar constantemente para no robarle el 10%. Tienes que ser diligente. Tienes que saber cuánto es el 10%. Porque hay días que te dan bonos. Hay días que te dieron un tip. Hay momentos donde ganaste más. Hay momentos que ganaste menos. Aquellos que que trabajan por comisión, o los que no tienen un salario fijo, tienen que ser diligentes. Ellos tienen que saber y hacerlo bien, tienen que hacerlo honesto. Y eso es más que dinero para Dios. Escucha esta palabra. Eso es mucho más que la plata. Eso vale más que tu cartera. La honestidad, la responsabilidad, la disciplina, la diligencia. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esa es la verdadera guerra. Ese es el verdadero problema. No me salga usted hablando de sus dólares. Dios, cuando inventó el diezmo en su reino, lo hizo con una intención de pesar los corazones de su pueblo. Número 5, fidelidad. So number 5, faithfulness, fidelidad. ¿Por qué fidelidad? Porque el problema de los managers es la falta de fidelidad.
Es la falta de ser fieles en lo poco para poder tener mucho. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento más común que oímos en cuanto a este tema? El argumento más común es: ¿y de qué voy a dar el diezmo si ni tengo? Ese es el argumento que se destruye por la palabra de Dios, que dice que el que es fiel en lo poco, Dios le confiará mucho. Eso es el factor fidelidad. Y número 6, integridad. La integridad para administrar el 10%. Y así Dios entonces tiene que confiar en ti todas las veces que recibes el cheque. Dios tiene que confiar en ti que tú no te lo vas a quedar el 10%. Y eso es integridad. Eso es integridad. Todo lo que he mencionado, los 6 puntos que he mencionado, son algo interno. No tiene que ver con nada externo. No tiene que ver con los vestidos. No tiene que ver con nada externo. Tiene que ver con el corazón. Ese corazón de donde si no eres íntegro salen adulterios. Si no eres íntegro salen mentiras. Si no eres fiel sale pecado. Y surgen cosas bastante dañinas. Cuando Dios inventó el diezmo, el Señor buscaba estas cosas. Y busca estas cosas en su pueblo. Estas son características de gerentes. Le voy a dar un ejemplo antes de finalizar. 2 ejemplos. El primero es el ejemplo de Jesús, un ejemplo de buena administración. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, no voy a contarle toda la historia, Jesús hizo un milagro. 5,000 tenía ahí presentes y les dio de comer a todos. Pero nos dio un ejemplo, hermano, que a mí cuando yo veo estos ejemplos me vuelan los sesos. Yo digo, ¿cómo es posible? Si Él podía multiplicar muchos panes y muchos peces, ¿cómo es que Él fue un buen administrador? Es que de Él debemos aprender, mis amados. Veamos lo que el Señor hizo. En primer lugar le dijo el Señor: sienten a las personas en grupos de 50 y de 100. Primero se organizó a todos ahí, los sentó en grupos. Luego tomó los panes y los peces, que son los recursos que Dios le había dado, que el Padre le había dado. En tercer lugar, dio gracias al Padre por permitirle usar los recursos. Eso habla del reconocimiento y aprecio. Vea lo primero. Lo primero representa organización. Organizó a todos. Lo segundo, los panes y los peces, nos habla de los recursos. Lo tercero, nos habla de que Él bendijo aquella comida. Le dio reconocimiento al Padre y el aprecio. Gracias, Padre. En cuarto lugar, se lo dio a los discípulos para que ellos lo repartieran. Delegó. Y en quinto lugar dice la Biblia que todos comieron y quedaron satisfechos. Eso es customer service, el servicio al cliente. Todos quedaron satisfechos. Mire qué bonita la administración. Los sentó en grupos. Tomó los panes y los peces, los recursos. Dio reconocimiento al Padre. Delegó la tarea. Y todos quedaron satisfechos. Pero aquí viene esa es una gran lección de administración. A mí lo que me impresionó de todo esto, mis amados hermanos, es que cuando hubieron comido, ya todos saciados, hasta con sueño me imagino, en ese momento el Señor les dice lo impensable. Oh boy. En ese momento el Señor le dice lo impensable. Le dijo: recojan los pedazos. Está bromeando. Me está diciendo que puedes multiplicar para 5,000 personas panes y peces y quiere recoger las sobras, lo que sobró.
Mis amados, nosotros somos la generación que no recogemos nada, echamos a perder todo. No usamos bien nada. No quiero echarles en cara a los que no tienen nada en este momento y se están quejando, pero somos malos, hemos sido malos administradores, hombre. Echamos a perder comida. Pero no los voy a regañar, solo le damos a lo que estamos aquí. Les dice el Señor: recojan los pedazos. En otras palabras, el Señor les dice: no voy a malgastar nada. Ese es mi Cristo. Qué administración más gloriosa. Y los discípulos, yo como discípulo también me hubiera quedado absorto. Hubiera dicho: ¿qué locura es esta? ¿Acaso no le es más fácil multiplicar más panes y peces? Es que tú tengas recursos no significa que los malgastes. Y nosotros, especialmente aquí en los Estados Unidos, vivimos en un país, en el país del desperdicio. Salimos a comer a restaurantes. Bueno, salíamos, en esta cuarentena no se puede, teniendo comida en casa. Hoy, todo lo que malgastamos en comidas afuera, lo necesitamos en este tiempo. No nos conformamos con ropa bonita, queremos ropa de marca, porque queremos impresionar a todos. No nos bastan los zapatos, queremos muchos zapatos y de marca fina. Y el Señor te está diciendo: no malgastes las sobras. En tiempos de crisis no hace falta el dinero. En tiempos de crisis el dinero no es el problema. Por favor, escúchame. En tiempos de crisis el dinero no es el problema. Miren lo que le voy a decir: ni un solo penny, ni un solo centavo, o como dicen en España, ni un solo duro ha salido del planeta Tierra. Ni un solo dólar se salió del globo. Todo el dinero está aquí mismo. Todo el dinero. Ningún centavo ha salido del planeta. Solamente que esté en las manos de los grandes administradores. Yo quiero decirles, para terminar, que en los tiempos de crisis brillarán aquellos que han comprendido la mente de Dios en cuanto al diezmo. No estoy hablando de grandes milagros, estoy hablando del milagro de la administración como Dios se la inventó. Brillarán los que tienen la mente de Cristo. Hoy, en este día, declaro que se terminará la generación del desperdicio. Esta palabra te transformará. Dios está hablando a creyentes que todavía escuchan a Dios. 2 horas y 40 minutos al día no son tuyas, le pertenecen al Señor. Creo que hoy podemos comenzar a administrar bien el tiempo, los recursos y los talentos que Dios nos ha dado. Debemos de regresar a la buena administración del tiempo, recursos y talentos. Tiempo, recursos y talentos. Tiempo, recursos y talentos. Una buena administración. La sabiduría va a empezar a brotar del pueblo de Dios. El buen carácter del pueblo de Dios brillará como el sol si aprendemos la buena administración. Espero que de esta generación se levanten hombres y mujeres como José, el segundo en mando en Egipto. Un hombre con responsabilidad, disciplina, honestidad, diligencia, fidelidad e integridad. José había administrado bien la casa de su papá Jacob. José había administrado bien la casa de Potifar. José había administrado bien la cárcel. Egipto era un pan comido en tiempo de hambre. Egipto, dice la Biblia, lo que leímos hoy, que había hambre y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. No le estoy hablando del soñador, le estoy hablando del administrador.
Hoy voy a orar para que este mismo espíritu venga sobre cada uno. Hoy necesitamos volvernos a Dios, porque en Egipto habrá pan. En Egipto no faltará nada, porque hay un José. Hay una mujer con el espíritu de José. Hay un hombre con el espíritu de Cristo que sabe administrar. Hoy es tiempo de volvernos a Dios y arrepentirnos de nuestra mala administración. Ahora usted júzgueme todo lo que quiera. Qué bueno que se quedó viendo el programa. Pero usted tiene que admitir que no hemos sido buenos administradores. Dios es más sabio que todos nosotros. Hoy es tiempo de volvernos a Dios y de pensar dónde nos equivocamos, por qué tenemos escasez en este tiempo. Ahora el Señor nos envía su palabra a tiempo y fuera de tiempo, pero esta enseñanza la necesitábamos todos.